Saben, a veces la historia nos regala conexiones que parecen sacadas de una película. Piensen en esto, un eco que viaja por el tiempo, un hilo invisible de genialidad que une a dos de las mentes más brillantes de la historia a través de 300 años. Hoy vamos a seguir ese hilo, y créanme, vamos a descubrir una serie de coincidencias pero tan asombrosas que desafían toda explicación. De hecho, la conexión es tan potente que la fuente de este análisis llega a decir algo bastante provocador. Ojo, no es que sea una afirmación científica, para nada, pero la verdad es que captura a la perfección lo extraordinario de los paralelos que estamos por descubrir. Es una idea que te deja pensando, ¿no? Muy bien. Para entender bien esta conexión, vamos a ir construyendo el caso, como si fuéramos detectives, pieza por pieza. Primero, una posible conexión cósmica. Luego, nos meteremos con el caso de la luz, el eco de la relatividad y el enigma de la gravedad. Y para el final, unos paralelismos personales que hacen todo esto todavía más increíble. Terminaremos viendo si el vínculo es, en efecto, innegable. Bueno, arranquemos por el principio. Todos pensamos en Isaac Newton como el padre de la física, ¿cierto? Pero si lo pensamos bien, se podría decir que el primer físico de verdad, el que empezó todo, fue Galileo Galilei. Y aquí viene la primera coincidencia que te vuela la cabeza. Galileo murió justo el mismo año en que nació Newton, como si el universo le pasara la estafeta a su sucesor intelectual. ¡Increíble! Ahora sí, vamos con nuestra primera prueba, el caso de la luz. A ver, en la época de Galileo, todo el mundo daba por hecho que la luz era instantánea, o sea que aparecía en el mismo momento en que se creaba. Pero Galileo no era de los que daban las cosas por sentado. Él cuestionaba todo. Y para desafiar una idea tan fundamental, Galileo se inventó un experimento que, para su época, era una genialidad. El plan era simple en apariencia: medir cuánto tardaba una señal de luz en ir y volver entre dos colinas lejanas. La pregunta era tremenda. ¿Se podía realmente atrapar la velocidad de un rayo de luz con un simple cronómetro de la época? ¡Qué desafío! El resultado, el experimento fracasó. Pero, y esto es clave, es en el fracaso donde muchas veces brilla el verdadero genio. Galileo se dio cuenta de que el problema no era su idea, sino sus herramientas. O sea, el tiempo de reacción de una persona era como poner a un caracol a competir contra un rayo. Imposible. Así que su conclusión fue súper audaz. Si la luz tiene una velocidad, es tan rápida que es imposible de medir con los medios humanos de ese entonces. Y aquí es donde la historia da un salto que parece de ciencia ficción. Esa pregunta, la que Galileo no pudo responder en el siglo XVII, quedó flotando en el aire por casi 300 años, así como lo oyen, 300 años, hasta que un joven llamado Albert Einstein la tomó, la desempolvó y la convirtió nada menos que en el pilar de su teoría de la relatividad especial. ¡Increíble! Y que nadie piense que el trabajo de Einstein fue pura teoría de pizarrón, para nada. Sus ideas sobre la luz son literalmente la base de casi toda la tecnología que usamos hoy. Los láseres, las pantallas de nuestros celulares, los DVDs que ya casi no usamos, pero hasta la iluminación LED, todo eso existe gracias a él. Sin ese puente de conocimiento que empezó Galileo, nuestro mundo sería, totalmente diferente. Pero esperen, que la conexión se pone todavía más fuerte, más directa. A ver, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Einstein? La relatividad, ¿verdad? Bueno, ¿y si les digo que esa idea en realidad no empezó con él? Sus raíces, sí, adivinaron, se encuentran una vez más en la mente de Galileo. La idea de la relatividad, en el fondo, es bastante simple de entender. Es esto: la velocidad que medimos depende de nuestro propio movimiento. No hay una velocidad verdadera o absoluta. Todo es relativo a quien está mirando. Así de sencillo y así de profundo. Y fíjense qué curioso, porque el experimento mental que hizo Galileo en el siglo XVII para explicar esto, lo podemos entender perfectamente con una situación súper moderna que seguro todos conocemos: un control de velocidad de la policía. Miren los números, que no mienten. Para el policía que está parado al costado de la ruta, un auto se acerca a 100 kilómetros por hora. Normal. Pero para el otro policía, el que va en la patrulla moviéndose en sentido contrario, la cosa cambia.
La velocidad combinada hace que su radar mida ese mismo auto a 180 entonces. Entonces, la pregunta del millón es, ¿quién tiene la razón? Y la conclusión de Galileo fue simplemente brillante. Los dos tienen razón. No hay un observador mejor que otro. ¿Por qué? Porque ese policía que creemos que está quieto, inmóvil, en realidad está viajando a una velocidad increíble sobre un planeta que no para de girar y moverse por el espacio. Galileo nos dejó esta idea que es una locura. Las velocidades absolutas no existen, todo es relativo. Pasemos a la siguiente pieza de nuestro caso, el enigma de la gravedad. Y esta historia, que seguro a muchos les suena, empieza en un lugar muy famoso, una torre inclinada, y con un acto que fue toda una rebelión científica para la época. La leyenda, que es buenísima, cuenta que Galileo se subió a la torre de Pisa y dejó caer dos objetos muy distintos, una sandía pesada y una uva livianita. ¿El resultado? Cayeron al mismo tiempo. Esto iba en contra de todo lo que decía Aristóteles, que era la máxima autoridad. O sea, lo que hizo Galileo en su época fue básicamente una herejía científica, un desafío directo al establishment que se creía infalible. Y esta idea, que en su momento fue tan radical, se terminó confirmando de la forma más espectacular que uno se pueda imaginar. Pero siglos después, en la Luna, gente, en la Luna, donde no hay aire que frene las cosas, un astronauta de la misión Apolo 15 soltó un martillo y una pluma, y los dos tocaron el suelo lunar exactamente al mismo tiempo, la prueba definitiva. Y ahora volvemos a Einstein, porque esa imagen tan simple, la de dos objetos diferentes cayendo juntos, al unísono, se convirtió en la semillita de lo que el propio Einstein llamó su pensamiento más feliz. Fue esta idea, la idea de Galileo, la que lo llevó de la mano hacia la relatividad general y, básicamente, a todo lo que entendemos hoy sobre los agujeros negros y el universo. Pero el eco entre estos dos genios no termina en la física, ni mucho menos. Lo más asombroso es que también resuene en sus vidas personales, en sus pasiones. Es realmente increíble. Por un lado, a los dos les interesó la hidráulica, o sea, el estudio de cómo se mueven los fluidos. Y lo que es más loco todavía, los dos eran músicos. ¡Músicos! Galileo venía de una familia de músicos famosos del Renacimiento. ¿Y Einstein? Bueno, Einstein era un violinista súper apasionado. De hecho, llegó a decir que si no hubiera sido físico, habría sido músico. La música era parte esencial de su forma de ver el mundo. Entonces, a ver, juntemos todas las piezas del rompecabezas. Tenemos la luz, la relatividad, la gravedad y hasta la música. Cuando ponemos todo junto, el patrón que se forma es simplemente innegable. Esto no es solo una serie de coincidencias, ¿se dan cuenta? Es una línea directa de pensamiento, una cadena de genialidad. Galileo fue el que encendió la antorcha, el que se atrevió a hacer las preguntas más difíciles. Y casi 300 años después, Einstein tomó esa misma antorcha para iluminar los rincones más profundos y oscuros del universo. El linaje intelectual entre ellos es directo y es absolutamente asombroso. Y con todo esto sobre la mesa, volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué es esto? ¿Una coincidencia extraordinaria? ¿Una casualidad cósmica? ¿O es algo más? Como el eco de un genio resonando a través de los siglos, inspirando a su heredero intelectual? Cualquiera que sea la respuesta, esta conexión entre Galileo y Einstein es sin duda uno de los capítulos más fascinantes y misteriosos en toda la historia de la ciencia.